Saludos. Bueno, como ya hemos platicado, como se mencionó de manera introductoria en su curso, me he topado con la inquietud de algunos de sus compañeros con el hecho de entender para qué llevar cálculo diferencial, ecuaciones diferenciales en su programa académico. De ahí que, bueno, me tomo la libertad de que de manera introductoria vamos a ver algunos modelos que se aplican en las finanzas y cuya solución se encuentra a través de las matemáticas. De ahí que vamos a tomarnos las primeras semanas para ver solución de estos modelos que van desde métodos simples como son la solución de sumas infinitas o ecuaciones infinitas hasta aplicar derivadas parciales y de ahí ecuaciones diferenciales para la solución de algunos modelos financieros. Eh, entonces, bueno, el primer modelo que vamos a ver, que tengo destinado para la primera sesión, es el modelo de dividendos descontados de Gordon. Gordon, en uno de sus trabajos, uno de sus principales trabajos conocidos de la teoría financiera, establece que, bueno, al comprar una acción, y de aquí me detengo un poco, para entender que cuando nosotros queremos invertir en alguna empresa, nosotros tenemos que comprar participaciones. Esas participaciones son acciones que tienen la característica de ser un papel que certifica de manera alicuota los derechos que nos proporciona el ser socios de una empresa. Es lo que compramos con las acciones. Compro la sociedad, compro ser parte de una proporción de la empresa. Y con esto los derechos patrimoniales o derechos corporativos que estas nos otorgan. Entre unos de los derechos que nos otorgan es el pago de dividendos. Gordon sustenta que el precio de estas acciones va a depender de todos los dividendos que la empresa nos pueda entregar desde el periodo 1 hasta un ciclo completo, hasta que la empresa tenga su fin. Situación que es muy complicada de determinar, de ahí que, bueno, él supone que los dividendos van a permanecer de manera constante. Pero bueno, él también establece o fundamenta su trabajo a través de lo que conocemos como la teoría de valor. Y esta teoría de valor parte del siguiente supuesto. Y aquí tenemos destinado una presentación muy simple. Bueno, vamos a suponer que tenemos 100 pesos y que esos rendirán determinado interés si los depositamos en un banco, por ejemplo. Vamos a suponer que nos entregan un 5%. Entonces, hoy tengo 100. El día de mañana tendré 100 más el interés, que serían 105. Entonces, ya desde aquí podemos ver que el dinero hoy no va a valer lo mismo que mañana. Es decir, los 100 pesos iniciales no van a valer 100 mañana. Entonces, nosotros debemos de, a través de la teoría de valor, a través de lo que ustedes ya vieron en matemáticas financieras, y bueno, Gordon, a través de lo que ya, de sus conocimientos previos, determina que para poder saber el precio de las acciones, él primeramente debe de conocer todos los dividendos hasta un periodo infinito. Y estos dividendos deberán de ser descontados a una tasa de interés. La tasa de interés la denominamos I, como viene en la lectura. Nosotros podemos entonces, bajo eso, o Gordon estableció a través de eso la siguiente ecuación, suponiendo que ese va a ser el precio de las acciones y la tasa de interés o tasa de descuento y de los dividendos en un periodo determinado. Gordon entonces, a partir de esa ecuación, establece lo siguiente, que el precio de las acciones va a estar en función de los intereses y su valor descontado. Veamos la siguiente ecuación. Entonces, podemos establecer lo siguiente, que el precio S va a ser igual a el dividendo pagado en el periodo 1, y aquí lo vamos a cambiar porque no es N, sino es 1, sería entonces que el precio de las acciones va a ser igual al dividendo entregado en el periodo 1 descontado su tasa de interés o tasa de descuento para poder llevarlo al periodo 0, más el dividendo entregado en el segundo año o segundo trimestre, descontado a su periodo correspondiente, que es en el segundo, el dividendo 3 entregado al periodo 3, y bueno, todo esto sumado hasta determinar el dividendo infinito. Y aquí es muy importante hacer un pequeño cambio en lectura. Entonces, Gordon establece lo siguiente.
que la ecuación 1 entonces podemos determinar que el precio de las acciones S va a estar igual dado a el dividendo 1 más el dividendo 2 descontado más el dividendo 3 descontado, todo esto de manera infinita hasta el dividendo infinito. De esta manera Gordon dice, bueno, el precio de las acciones va a depender de ese factor. Pero entonces yo cómo puedo saber cuánto vale el dividendo. Para esto, Gordon parte de los siguientes supuestos. Él establece que el dividendo que se va a pagar hoy, que se va a pagar mañana, que se va a pagar pasado mañana y que se va a pagar en los periodos N va a tener una constante, es decir, no va a cambiar de manera nominal, porque de manera real al descuento debe ser diferente a cada periodo, pero de manera nominal va a ser pagada la misma cantidad durante todo el tiempo infinito. Esto lo hace para simplificar el problema. Entonces, suponiendo que D1 va a ser igual a D2 y D3 va a ser igual a D4 y D4 va a ser igual a Dn, dependiendo del número de periodos que sea. Entonces, lo que vamos a hacer para darle solución es primeramente determinar el factor. Hay un factor que es constante en la ecuación. Ese factor lo podemos determinar observando la ecuación. Observamos que hay un factor que se puede extraer de un lado de la ecuación. Todos tienen una multiplicación que es 1 más i. Entonces, nosotros vamos a tratar de extraer ese factor. Pero para que se vea claramente el factor, vamos a tratar de escribir la ecuación. Vamos a escribir ese factor. Ese factor que tiene la división y que tienen todos los valores es el siguiente. Y obsérvenlo muy bien. Lo vamos a llamar factor F. Corremos nuestra ecuación y observemos. El valor que se repite en todos va a ser 1, que va a estar dividido entre 1 más i. Observen que si nosotros extraemos de dividendos, de tal manera que quede esto, o más bien si reescribimos la ecuación de la siguiente manera, podemos observarlo claramente. Denme un segundo y la reescribimos completamente la ecuación. Lo que tenemos sería esto. Vamos a reescribir dato por dato. Me tardó un poco ya que decidí utilizar un procesador de texto para que se vieran bien las ecuaciones. Pero bueno, vamos a tratar de hacerlo de manera correcta para que no haya ninguna duda. De hecho, esto se podrá ver directamente. Al final del video nosotros podemos adjuntar la ecuación completa para que ustedes la puedan reescribir de manera ideal. Está. Aquí ya tenemos nuestra ecuación completa.
Listo. Miren, observándolo de esta manera. Lo primero que tenemos que hacer nosotros es la extracción de este factor de 1 más i. Vean de dónde lo saco. Lo que tengo es que dividiendo 1 al multiplicarlo por la fracción, es decir, d1 por 1 entre 1 más i, es lo mismo que d1 entre 1 más i. Bajo las leyes de fracciones, los cuales se multiplican de manera recta, nosotros obtenemos eso. De ahí, bueno, el dividendo 2. Recuerden que el dividendo 2 tiene doble factor, ya está elevado al número 2 como lo tenemos de este lado. Entonces, al tenerlo dividido entre 1 más i elevado a la 2, nosotros podemos separar la fracción y tenemos dividendo 2 que multiplica a 1 entre 1 más i, todo esto multiplicado por 1 entre 1 más i. De ahí que nosotros tenemos nuestro factor. Observen que ese factor se mantiene, ahí está, se encuentra en nuestra ecuación. En el 3, observen que tenemos lo mismo, nada más que ahora va a estar elevado a 2 y lo único que tenemos que hacer es extraer el factor. La cuestión es observar que este factor se repite del lado derecho de la igualdad en todas y cada una de nuestras ecuaciones. En todas se repite. Observen que hasta el dividendo infinito, bueno, se va a elevar a la 1 más i, todo elevado al infinito menos 1 para poder extraer el factor que tenemos. Y observemos que ese f lo tenemos en todos los lados. Lo que vamos a hacer, o lo que dice el procedimiento para solución de ecuaciones infinitas o de sumas infinitas, es vamos a multiplicar la ecuación 3 por nuestro factor f. Ese factor f se va a multiplicar no solamente del lado derecho, sino también se va a multiplicar del lado izquierdo, de tal manera que ese va a estar multiplicado por ese factor. Entonces, si nosotros seguimos la solución como corresponde, lo que tendríamos en nuestra ecuación 4 es lo siguiente. Vamos a multiplicarlo por nuestro factor f. Recuerden, es el factor f lo que lo vamos a multiplicar. Entonces, ese mismo, o sea, ese que es el precio de las acciones, deberá de ser multiplicada por el factor definido, lo que nosotros hemos definido por el factor, por el factor. Asimismo, nuestra primera ecuación tendrá que ser multiplicada por ese mismo factor, la segunda ecuación tendrá que ser multiplicada por ese factor, la tercera va a ser multiplicada y de manera infinita va a ser multiplicada por el factor infinito. De esa manera nosotros tendremos la siguiente ecuación. Observe. S va a estar multiplicado por 1 entre 1 más i, el cual es el factor f. Ya que como lo tenemos aquí, bueno, es S y después se multiplica por. Luego, tenemos D1. Para referencia, recuerden que esta se escribe igual, entonces lo que tenemos es la ecuación 1. Tengo D2, D1 que multiplica a 1 más I. Entonces, si eso es cierto, lo que tengo es esto. D1 entre 1 más I por 1 más I. Luego tengo D2 que divide entre 1 más I elevado a la 2. Todo está multiplicada por el factor 1 más I entre 1 más I. Asimismo, más D3 entre 1 más I a la 3, todo esto multiplicado por nuestro factor f, 1 entre 1 más I, todo esto de manera infinita lo vamos a realizar. Toda esta ecuación entonces la podemos reescribir de la siguiente manera, es decir, voy a agrupar, recuerden que tenemos factores comunes, 1 más I que está en el denominador es el mismo, entonces se puede expresar de la siguiente manera. Para eso vamos a explicar la ecuación número 5. Nuestra ecuación número 5 va a considerar lo siguiente. Va a considerar que estamos multiplicando por 1 más i la fracción, pero bueno, vamos a agrupar también S para que se vea dentro de nuestro modelo. Entonces, vamos a agrupar S, vamos a agrupar D1. En esta ocasión, lo interesante de D1 es que va a estar elevado a la fracción correspondiente. Eso es lo más interesante de nuestra primera ecuación que vamos a tomar.
entonces va a ser D1. Pero como ahora está multiplicado por 1 arriba y 1 abajo de 1 más I, entonces va a estar elevado a la 2, a la 3, a la 4 y al infinito más 1. Bien, si nosotros hemos identificado bien el procedimiento, lo que conlleva después es expresar la ecuación de la siguiente manera. Vamos a multiplicar S por 1, nos da S. Todo esto dividido entre 1 más I. De ahí va a ser igual a D1, que está dividido entre 1 más I, multiplicado por 1 entre 1 más I. Esto lo podemos escribir como D1, igual a 1 más I elevado al cuadrado, ya que se expresó de la siguiente manera. Después, D2, recuerden que está dividido entre 1 más I elevado al cuadrado, que es su exponente, multiplicado por 1 más I, 1 por 1 entre 1 más I, entonces lo podemos escribir como D2 entre 1 más I a la 3. Lo mismo pasa con 3, se eleva a la 4, y bueno, de manera infinita va a ser 1 más infinito. Pero hay que recordar que 1 más infinito no existe. Entonces, eso lo tenemos de esta manera. Como nos queda sería más infinito, ya que no hay un número más grande. Aún sumándole 1 al infinito, ese infinito seguirá siendo infinito. Entonces tenemos nuestra ecuación reexpresada, la ecuación número 5 de esta manera. Entonces nos dice la metodología. Para poder darle solución, yo tengo la ecuación 5 y tengo la ecuación 1. Ambas están expresadas. Entonces, yo le puedo restar a la ecuación 1 la ecuación 5. Y aquí es muy importante que observemos. Recuerden que nosotros partimos de que el supuesto era que los dividendos son los mismos. Entonces, si yo observo que voy a restarle S menos S 1 más I, nuestra ecuación quedaría de la siguiente manera. Aquí me voy a ir paso por paso para que podamos entender la solución del ejercicio. Voy a restarle a S, nuestra primera S, S más 1. Bien, vamos paso por paso. Entonces, para nuestra ecuación 6, si a la 1 le resto la 5, lo que tengo primero del lado del igual es S menos S menos I. Entonces, yo puedo reescribirlo como S menos S 1 más I. Bien, y aquí entra lo interesante. A D1 más I le voy a restar la ecuación correspondiente. Entonces, lo primero que tengo es mi primera fracción, elevado al primer periodo, recordemos. Bien. A este le voy a restar algo. Bien, no tengo ninguna que se parezca. Acá en nuestra ecuación 5 no hay nada. Entonces, lo que voy a hacer es dejarlo por el momento siguiente. Ahora, recuerden el supuesto que esto es muy importante para la solución. Los dividendos son iguales. En cada periodo nos van a entregar de manera nominal la misma cantidad de dinero por cada dividendo. Entonces se tiene que el dividendo 2 va a estar elevado a la 1, bueno, dividido entre 1 más I elevado a la 2. Pero observen lo que pasa con el dividendo 1. Es dividendo 1 entre 1 más I elevado al cuadrado. Está elevado por el mismo factor acá abajo. Pero como D1 es igual a D2, D2 es igual a 3 y así constantemente, nosotros podemos decir que si le resto la cantidad de D2, que es lo mismo que D1, dividido entre 1 más I elevado a la 2, la cantidad de dividendo 1 entre 1 más I elevado a 2, estos dos factores se eliminarían por completo, es decir, se eliminan de la ecuación. ¿Qué es lo que pasa con el siguiente? Tengo D3 elevado a, bueno, dividido entre 1 más I elevado a la 3, pero eso mismo tengo con el dividendo 2, de dividendo 2 entre 1 más I elevado a la 3. Entonces, si el dividendo 2 es igual al dividendo 3, este factor se elimina. Lo mismo pasa de manera infinita. Hasta que llegamos a infinito, el mismo infinito se va. Entonces, nuestra solución se acorta bajo la metodología de Gordon en un procedimiento de sumas infinitas. Yo sé que S va a ser igual al siguiente factor. S menos S entre 1 más I va a ser igual al primer dividendo o al dividendo constante establecido por la ecuación entre 1 más la tasa de interés y tasa de descuento.
Entonces, la cuestión es darle solución a esto. Lo que voy a hacer para darle solución, ya que las fracciones a mí en lo personal no me gustan, son un poco complejas, voy a tratar de extraer la suma de fracciones. Hay que recordar que para poder sumar una fracción, el denominador tiene que ser el mismo en ambas partes. Y para esto, quiero que entiendan una cuestión con los números. Si nosotros dividimos 1 entre 1, este me va a dar 1. Si yo divido 6 entre 6, me va a dar 1. Si yo divido 100 entre 100, me va a dar 1. Cualquier número dividido entre sí mismo siempre va a dar 1. Aquí hay que entender que tenemos un 1 que multiplica esa S. Si yo divido B entre B, en teoría matemática nos va a dar 1, siempre y cuando B sea diferente de 0. Yo puedo dividir A entre A, me va a dar 1, y cualquier número dividido entre sí mismo siempre va a dar 1. Entonces, si yo quiero incrustar el denominador para poder hacer una suma de fracciones, tendría que incrustarlo de manera matemática, de manera como un 1. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Este es uno de los trucos, no trucos matemáticos, pero es una forma de simplificar una ecuación de fracciones. Ya saben, las fracciones son complicadas, hay mucha gente que les cuesta, a mí en lo personal me cuesta. Siempre las he considerado complejas. Entonces, bueno, se me hace más fácil trabajar con fracciones cuando las simplifico, que es lo que voy a hacer en este momento. Voy a incrustar un 1 que en teoría es una forma muy fácil de incrustar. Esto funciona siempre y cuando y no sea igual a 1. Entonces lo que tenemos en nuestra ecuación es lo siguiente. Observen, voy a incrustar un 1 en esa ecuación, en mi ecuación 7. Lo que tengo entonces es multiplicar S, que multiplica a 1 más I entre 1 más I. Recuerden lo que practicaba hace un segundo. Cualquier número dividido entre sí mismo, siempre y cuando el denominador sea diferente de 0, siempre va a ser igual a 1. Entonces yo no modifiqué mi S. Esta S es lo mismo que esta S. Entonces, la ecuación no ha sido completamente modificada y entonces tengo S que multiplica a 1 más I menos S entre 1 más I, todo igual a los dividendos. Este factor no lo he modificado, se ha mantenido constante. Entonces voy a reescribir la ecuación. Para simplificar el procedimiento, voy con mi ecuación número 8. En mi ecuación número 8, lo que voy a tratar de hacer es que esa S que está ahí volando la pueda poner en el numerador para que se vea matemáticamente mejor expresado. Observen, lo que tengo es S que multiplica 1 más I, que de manera como operación de fracciones es correcto, y tengo S menos 1. Ahora sí ya puedo sumarlos en una sola fracción. Es decir, como tenemos el mismo denominador, que es 1 más I, nuestra ecuación se simplifica y se puede sumar la fracción. De tal manera que lo que corresponde en la siguiente ecuación sería simplificarla. Esta simplificación se llevaría a través de la eliminación de una fracción, es decir, solo nos quedaría una sola fracción. Y esta sola fracción tendrá como consecuencia lo siguiente. Observemos. Lo que estoy haciendo es eliminar las dos fracciones juntándolas, ya que ambas tienen el mismo denominador como lo platicábamos. Entonces, bueno, qué interesante, ¿no? Ahora ya podemos seguir trabajando con esto. Observemos que estamos trabajando con literales, lo cual lo complica un poquito el procedimiento de sumas y restas, siempre y cuando por el momento no hemos modificado nuestra primera ecuación de dividendos. Entonces, ahora lo que tengo que hacer es hacer una simplificación, se le conoce como factorización. Voy a extraer un factor común en la parte de arriba de la ecuación y observemos ese factor común. En el primer factor tengo S que multiplica a 1 más I. Todo esto menos el segundo factor, que es S. Si se dan cuenta, en ambos lados de la resta tenemos ese valor S. Entonces yo puedo reescribir la ecuación de la siguiente manera. Extrayendo ese valor S de nuestra ecuación, lo que sigue sería
una reexpresión de nuestra ecuación de la siguiente manera, llevándonos a la ecuación número 10. Lo que tengo es S, que si lo tengo así y multiplico S por 1 más I, me va a dar S por 1 más I. Menos 1, si yo multiplico S por menos 1, me va a dar menos S como lo tenemos en la ecuación de la parte de arriba, siempre y cuando seguimos sin modificar lo que tenemos del lado derecho de la ecuación. Ahora, voy a extraer o voy a quitar los paréntesis y notar y realizar las ecuaciones pertinentes. O darle solución a las ecuaciones correspondientes. Pero primero vámonos por pasos, vamos a eliminar esos paréntesis. Como no tenemos ningún signo que modifique la ecuación, nosotros podemos reescribirla de la siguiente manera. Nosotros podemos reescribir a S que multiplica a 1 más I, que es lo que estaba dentro del paréntesis, y a S restarle menos 1. Como no tengo un signo antes del paréntesis, estos valores no se modifican y se pueden extraer directamente. Ahora, observamos que I no se puede restar a nada, pero 1 menos 1 se pueden restar. Esto lo podemos observar si nosotros reacomodamos. Hay que entender que el orden no afecta siempre y cuando mantengamos el signo correcto. Esto lo podemos hacer rápidamente de una manera mental. Si nosotros tenemos 2 menos, tengo 5 menos 2 menos 1, lo que tengo es 2 positivo. Si a 5 le quito 2, me quedan 3, le quito 1, me quedan 2. Pero si yo tuviera menos 2, 5 y 1, si a menos 2 le sumo 5, me quedan 3, si a 3 le quito 1, me quedan 2. Entonces no importa realmente el orden siempre y cuando mantengamos los signos correspondientes. Entonces voy a quitar esa I y la voy a reacomodar al final de la ecuación. En teoría matemática, nuevamente, mientras no modifique los signos, la ecuación es correcta. Es decir, la ecuación 12 es equivalente a la ecuación 11. Solo cambia el lugar de el I para observar claramente que 1 menos 1 se pueden eliminar. De tal manera que la ecuación se puede simplificar o se puede seguir simplificando para darle solución a esta suma infinita. De ahí, bueno, nosotros podemos quitar los unos, que es lo que ya nos atañaba, y multiplicarla por S. Entonces, lo que nosotros tendríamos en nuestra ecuación, al quitar la S, y bueno, vamos a agregar los paréntesis, porque si no, luego nos podemos perder. Entiendo que algunos se darán cuenta que es innecesario el paréntesis, pero bueno, vamos a dejarlo para no perdernos. Observamos lo que tenemos, entonces tengo S que multiplica I, todo dividido entre 1 más I, es igual a D1 que divide a 1 más I, que es muy importante entender. Podemos quitar el paréntesis sabiendo que el precio de la acción va a ser multiplicado por la tasa de descuento. Pero ahora, lo que me estorba de este lado tanto es I como es 1 más I. Entonces, lo que tengo que hacer, el factor que está dividiendo lo voy a pasar multiplicando y el factor que está multiplicando lo voy a pasar dividiendo. Entonces, primeramente, para no irnos o no brincarnos, voy a quitar el que está dividiendo, lo voy a pasar multiplicando al otro lado de la ecuación. Entonces, nos quedaría que C1 va a ser igual a la fracción. Pero bueno, aquí también es muy importante observar que lo que vamos a pasar arriba de la ecuación con el dividendo correspondiente, que ya hemos quedado que todos los dividendos son iguales, lo cual es un factor muy importante, nos quedaría de la siguiente manera. Bueno, nos queda. Denme un segundo que eliminó y necesitamos hacer la comparativa, entonces no podemos brincarnos pasos. Porque si nos brincamos pasos, perdemos el hilo de la ecuación. Parece que no cambié la ecuación. Listo. Entonces teníamos que S va a estar multiplicado por I y que 1 más I lo va a estar dividiendo. Y que dividiendo 1 va a estar dividiendo entre 1 más I. Pero si nosotros sabemos que lo que está dividiendo pasa multiplicando, nosotros podemos pasar este 1 más I que está como denominador
que está dividiendo va a pasar multiplicando al otro lado de la ecuación. De tal manera que nos queda que SI va a ser igual a DI que multiplica a 1 más I, todo esto dividiendo entre 1 más I. Entonces nosotros podemos escribir esta ecuación de una manera, nuevamente para jugar con los números, extraer o sacarlo por medio de la multiplicación del dividendo de la ecuación. Y entonces tendríamos lo siguiente. Si yo extraigo ese T1 más I de la ecuación, lo que tengo es esto, que ese I va a ser igual a dividiendo 1, que va a multiplicar, aquí tengo una multiplicación de más, vamos a quitarla, va a ser SI, va a ser igual a dividiendo 1, que multiplica a 1 más I, todo esto dividido en 1 más I. Pero observen, aquí tenemos algo muy importante. 1 más I entre 1 más I. Es algo que ya hemos trabajado y que hicimos, si no me recuerdo, en la ecuación 7 cuando encontramos un 1. Nosotros sabemos que cualquier número multiplicado por sí mismo va a dar 1. Entonces podemos establecer que eso es un 1. De ahí que, bueno, podamos simplificar aún más la ecuación. Nosotros podemos decir entonces que esa fracción se vuelve un 1. Voy a expresar el 1, aunque, bueno, algunos podrán considerar que ya es innecesaria la expresión de ese 1. Y aquí está, miren. Lo que tenemos es que ese I va a ser igual a dividiendo 1 multiplicado por 1, como tenemos en la ecuación. Entonces, de 1 por 1 pues va a ser igual a de 1. Y ya solo nos queda, para determinar el precio de la acción, extraer esa I que está multiplicando a S. Como está multiplicando, pues pasaría del otro lado, dividiendo a nuestra D, y el 1 desaparecería en la multiplicación. De tal manera que nosotros podemos darle resolución a nuestro ejercicio de la siguiente manera. Y que está multiplicando pasaría dividiendo y la ecuación tendría solución con la siguiente con el siguiente número de ecuación, para la redundancia. Nosotros tendríamos entonces que la ecuación o la solución de nuestra ecuación vendría dado por el siguiente factor. Que ese, que es el precio de las acciones, va a estar dado igual al dividendo. Todo recuerden que ese dividendo es constante, es el mismo. Entonces, bueno, nosotros lo podemos llamar como D, ya desde aquí. El dividendo 1, ya que el dividendo 1 tendrá que ser igual a todos los dividendos bajo la estructura del supuesto inicial del modelo de Gordon, dándonos el siguiente modelo simplificado. Entonces él nos dice que el precio de las acciones va a ser igual a el dividendo que nos voy a entregar de manera constante en la empresa, todo esto dividido entre esa tasa de interés, o lo que nosotros conocemos a estas alturas como el costo de capital. De ahí nosotros podemos determinar un precio de acción directo. Para esto vamos a hacer una solución rápida del ejercicio, es una ecuación definida. Vamos a suponer que la empresa nos entrega dividendos, 10 pesos de dividendo por acción, de manera constante, de manera infinita, y que nuestro costo de capital corresponde al 10%. Entonces, vamos a partir dándole los supuestos como lo manejamos al principio. Entonces, supuestos de solución, vamos a llamarlo así. Vamos a decir que el dividendo va a ser constante y será igual a, ¿qué les gusta? ¿1 peso por acción? Vamos a dejarlo en 1 peso por acción. Y que la tasa de interés o tasa de descuento va a ser igual al 10%. Esto nos lleva a una simple solución de una ecuación. Vamos a hacerlo así. Vamos a dejarlos expresados.
que nuestra plataforma nos dé. Dividendo va a ser igual a 1, nos van a entregar a 1, pero no nos está entregando el porcentaje. Denme un segundo, la solución es por el procesador de texto. Que bueno, a veces se identifica las líneas y a veces no las identifica y lo tenemos. Entonces tenemos que el dividendo va a ser igual a 1 y la tasa de descuento es del 10%. Entonces solamente haríamos una sustitución en nuestra ocasión. Tendríamos que los dividendos entregados son de $1. Todo esto dividido a el 10%. Tendríamos entonces que el precio de la acción sería 1 entre el 10%. Esto entonces, cuya solución es una solución muy práctica. Vamos a hacer división. En un segundo vamos a hacerla. 1 entre punto 10, que es solución tan práctica, que no la puedo poner luego. El precio que nosotros deberíamos estar dispuestos a pagar por una empresa que nos paga $1 por acción a un costo de capital de 10, tendría que ser forzosamente de $10. Vamos a escribirlo para que la solución no las practique. Ahí está. Lo que tenemos entonces es que ese serían $10. Lo que tendría que pagar por una acción que nos va a entregar de manera constante hasta el infinito $1 por dividendo, tendría que pagar o tendría que estar dispuesto a pagar $10 por acción. Observen que, bueno, como les mencionaba, la solución del ejercicio realmente no conlleva ecuaciones, no hemos llegado a eso. Esto recuerden que es de manera introductoria, es la solución que Gordon da en uno de sus principales trabajos, la cual es muy interesante porque le da la solución o por lo menos da la pauta para poder determinar o se pueda determinar el precio de una acción determinada o definida por el mercado. Esta va a ser la primera sesión. En la misma práctica les dejaré, en el Classroom que estamos trabajando, les dejaré adjunto la práctica, dando la solución de 2 modelos con la misma estructura, ya que Gordon amplía el modelo, es decir, esa es la forma base de su modelo, pero da ampliaciones. Esas ampliaciones ustedes tendrán que dar la solución. Va con la misma estructura y simplemente bajo la solución de un modelo de sumas infinitas. Por el momento sería todo para nuestra primera sesión. Continuamos en la próxima semana en otra sesión. De este modo, y seguiremos de este modo hasta que podamos reincorporarnos a clases normales.